Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión en comité. ¿Cuenta, señora secretaria? No tenemos cuenta, señor presidente. El día de hoy hemos sido convocados de manera extraordinaria. Ayer tuvimos nuestra sesión ordinaria para recibir en audiencia a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están invitados en forma especial el relator especial, valga la redundancia, para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado José Luis Caballero. Gracias por estar presente. Viene también acompañado de su equipo. Está también el director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el embajador señor Tomás Pascual. Y nos acompaña una diputada, la diputada de Coquimbo, que estuvo con ustedes en la... ¿Estuviste en la...? No. Bueno, nos acompaña, mejor, nos da quórum en el Senado nuestra diputada de Coquimbo. Muchas gracias por estar presente. Dejamos con la palabra para los efectos de poder exponer al comisionado José Luis Caballero. Gracias por estar presente. Creemos que es muy importante a nuestro juicio, eh, en materia de derechos fundamentales, la libertad de expresión, en particular, aquello que dice relación fundamentalmente con las garantías para el ejercicio del periodismo. Sabemos que hoy hay un proyecto de autoría de la diputada que va a llegar justamente a esta comisión. Llegó, perfecto, así que lo vamos a ver en tabla. Y del mismo modo también vamos a señalar que acá estamos trabajando con el gobierno en un estatuto para la protección justamente de los defensores de los derechos humanos en el amplio contexto. Esto surgió a raíz de nuestras obligaciones del convenio de Escazú, que suscribimos y que apoyamos de manera transversal en el Senado, y que fue un tema que surgió también en el examen que rindió Chile ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, hace unos días atrás, donde Tomás estuvo con nosotros, Tomás Pascual, y en definitiva poder extender ese borrador o esa propuesta de estatuto que estaba limitada justamente a los temas de los liderazgos de la defensa del medio ambiente, para integrar a todos los defensores de los derechos humanos en general, y tener y salvaguardar justamente que aquellas personas o de la diversidad sexual o de minorías eh, aquellos que quieran expresar justamente esas opiniones puedan hacerlo. Nos acompaña también la senadora Fabiola Campillay Rojas. Eh, ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo está? Qué bueno. Que hoy día nos acompaña el comisionado José Luis Caballero, que es el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está el director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el embajador señor Tomás Pascual. Está presente. Gracias, Natalie. Y está la diputada Natalie Castillo. Perfecto. Adelante, por favor. Senador, pues muy buenas tardes. Es un honor para nosotros estar en esta soberanía. Venimos de una visita también importante a la Cámara de Diputadas y Diputados. Y quiero expresar algunas consideraciones sobre esta importante visita que estamos haciendo ahora. Antes de hacer la exposición, quiero excusar al relator especial para la libertad de expresión, que tenía una agenda un poco diferente en algunas cosas. Pedro Vaca, con el equipo. Me está acompañando la jefa de gabinete de la Comisión Interamericana, Patricia Colchero, el abogado Jaime Vidal, que es especialista en los mecanismos de seguimiento, el que coordina, y Camila Koch, que también es especialista en esa área. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero hacer patente el agradecimiento que tenemos de esta recepción y de que el Estado de Chile en su conjunto, por conducto de la
de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y le agradezco al embajador Pascual la posibilidad que hemos tenido de una visita amplia, muy vigorosa y además en una connotación de involucrar a todos los espacios del Estado, todos los poderes, a los órganos con autonomía legal, al Poder Judicial, a ustedes, al Poder Ejecutivo, desde luego. Y en ese sentido, la visita ha sido muy virtuosa. La comisión en este tema del estallido, pues ha podido retomar las visitas con el Estado de Chile. Hubo visitas muy seguidas en los 70s, en el 85 fue la última y luego fue hasta 2020. Entonces, para nosotros, a partir de esto, que conocemos como el estallido social, fue una manera de volver a la interlocución con el Estado de Chile en estas visitas. Y hemos tenido pues reuniones con los ministerios, seguridad, relaciones exteriores, y del interior, justicia, perdón, el interior con seguridad. Hemos tenido las reuniones aquí con el presidente del Tribunal Supremo. Hemos estado con el IDH, con Defensoría de Niños y Niñas, con el mecanismo en contra de la tortura y luego también con una mirada que para nosotras y nosotros es de la mayor relevancia, que son las organizaciones de la sociedad civil y especialmente con abogadas y abogados que hacen defensa de derechos humanos ante el sistema, además de víctimas y algunos acuerdos de solución amistosa y de cumplimiento de recomendaciones y de verificación en el marco de los casos concretos que tenemos. Entonces, pues esto es también para agradecer y para ampliar esta mirada que tenemos. Eh, Después de la visita, en el contexto del estallido, se generó un mecanismo, como estos mecanismos muy robustos que tiene ahora la Comisión Interamericana, para dar seguimiento a las recomendaciones ante un informe de país, como el que se hizo de Chile, a partir del estallido. Se generó este mecanismo de seguimiento para verificar y para atender más bien 60 recomendaciones que hoy se recaba información para ver su cumplimiento. Es el sentido y el contexto de la visita. Y en permítame que le diga, hay un acento muy particular en el marco de la seguridad ciudadana, claro, y de la actualización de legislación, protocolos en materia de seguridad. ¿No? Hay digamos, a mí la idea de la tortura me parece que documenta muy bien esto porque hemos escuchado que en Chile la tortura se vinculó mucho al tema de la dictadura, pero que ahora ante un fenómeno como el estallido ha sido difícil de asir esta conducta, esta violación de derechos en un marco novedoso y distinto. Bueno, pues a partir de todo eso hemos querido encontrar qué desafíos, qué fortalezas y qué desafíos tiene Chile. Y en el marco de la legislación, lo que hemos podido advertir, bueno, con una legislación, con una ley que ya es vigente, que hemos advertido pues una condición compleja en el marco de los derechos humanos, es la ley llamada Naim Retamal, ¿verdad? Que ahora también hemos advertido con las diputadas que nos atendieron, que nos dieron voz y que nos escucharon hace un momento, nos decían ellas que en algún momento va a ser de mucha dificultad en términos de, lo cito textual, un trato privilegiado a las policías. Hemos encontrado que hay necesidad de adecuar el decreto para la reunión de 1983. Hemos escuchado voces sobre la necesidad de hacer una ley en este sentido, de la reunión con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Entendemos que hay un proyecto sobre legislación de protesta, pero que tiene unas condiciones difíciles, ¿no? Como la clasificación de protestas entre violentas y no violentas en la condición de la protesta y no en la condición de ciertas conductas que se desplieguen. Luego entendemos que hay esta ley sobre defensoras y defensores. Entendemos que hay una ley sobre uso de la fuerza, policías y militares. Y hay una ley también que se pretende realizar para, digamos, dividir la función del interior de seguridad y para tener mucho más claridad en reglas especiales ante estado de excepción
resguardo en procesos electorales y resguardo en fronteras, que es un tema pues ahora de la mayor relevancia. Y todo en este sentido de la seguridad, pues teniendo en consideración, creemos nosotras, todo el desarrollo que se ha dado en estándares, porque hay una preocupación de la Comisión en varios sentidos. Uno es pues el poder que se le da a las Fuerzas Armadas, aún entendiendo el contexto de la criminalidad organizada y que pueda no haber sujeción a un mando civil. La preocupación que tenemos es que Carabineros se profesionalice. Tuvimos una reunión muy importante con el Ministerio del Interior y entendemos que Carabineros está haciendo un esfuerzo muy genuino de adecuar protocolos, de tener una claridad y una presencia ciudadana. Las personas de Carabineros decían, estamos tratando de que entienda la sociedad que somos aliados, no represores, ¿no? Eso es, y lo saludamos y lo entendemos, pero quizá la legislación tiene que tener una armonización de sujeción de carabineros por el tema crítico de la policía. Entendemos que hay una ley de infraestructura crítica para el tema de las Fuerzas Armadas, es decir, todo este conjunto de la gran seguridad ciudadana, pues la comisión entiende que tiene que ser con controles civiles, a partir del mando civil, tiene que tener amplios estándares sobre el uso de la fuerza, tiene que ser respetuosa de los derechos humanos, porque a veces la tentación de combatir pues todo esto que estamos viendo en el contexto regional, en aumento de la criminalidad, de los flujos migratorios, incluso lo voy a decir así, pues puede tener la tentación de reforzar un esquema de seguridad que pueda tener vicios de inconvencionalidad, ¿no? En el marco de los derechos humanos. Eso yo creo que a grosso modo es la percepción sobre el marco legislativo. También, lo decía usted, fuimos informados de una ley de protección al periodismo que ya está acá, periodistas, agrupaciones de comunicación, y en ese sentido, tanto la idea de la comisión, pues es que pudiéramos tener a lo mejor una conversación un poco más adelante, que no fuera legislada sin antes escuchar a lo mejor al relator de libertad de expresión o tener un punto de conversación más amplio con la Comisión Interamericana para que este tema de la defensoría de personas periodistas pues pueda tener niveles también adecuados de protección. Primero Eh, quiero agradecerle, comisionado, gracias. por esta visita. Cuando Pascual me comentó, Tomás Pascual me comentó que venía, nosotros hicimos un ajuste porque teníamos nuestra sesión ordinaria ayer, la idea de hacerlo hoy día. Para mí también es muy importante tenerlo acá porque con eso también culmina hoy día mi mandato como presidente en esta comisión. Voy a seguir integrándola. Al término de la sesión voy a presentar la renuncia justamente. Así que agradezco. También queríamos hacerlo con la presencia suya, pero algunos temas de los que usted ha planteado y que fueron planteados también dentro eh, de aquella materia que dice relación con el derecho a reunión. Este fue un tema que fue planteado con mucha fuerza en el Comité de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Ginebra. Y efectivamente el gobierno está prestándose justamente a buscar una fórmula que permita regular el derecho de reunión, más allá de las normas que existían en el año 83, que estaban en un concepto distinto, seguridad nacional, justamente para posibilitar el derecho de reunión con todos los estándares de promoción y protección de los derechos fundamentales. Y por tanto, estamos esperando justamente que ese trabajo, y acá está Tomás Pascual, que es el responsable de de esa marcha, finalmente llegue pronto en términos de su conformación final a este Parlamento para poder, y a esta comisión para poder despacharlo. Respecto a los estados de excepción, nosotros hemos manifestado preocupación porque creemos que es muy complejo, primero, la normalización de los estados de excepción. La normalización de los estados de excepción no son buenos en ninguna parte o que se nos pida en amplias zonas regionales o metrópolis, estados de excepción,
Y creemos sin lugar a dudas que, por supuesto, que hay un tema de seguridad en la macrozona sur que nosotros hemos defendido con mucha fuerza, pero en el caso particular mío, pero ciertamente la normalización de los estados de excepción tiene que dar paso a una situación distinta que diga relación con mejorar la convivencia, establecer, apuntar a las causales, también a las consecuencias y dar garantía de que todos los ciudadanos tengan el derecho a ejercer justamente sus derechos fundamentales. Y si bien los estados de excepción han logrado disminuir la violencia rural en la macrozona sur, creemos que ahí es importante que eso no se normalice, no se eternice, porque no podemos tener a un territorio permanentemente en estado de excepción constitucional. Eso es un tema de la mayor importancia. Hay un proyecto de profesionalización de las policías y me tocó también ayudar a despacharlo desde la Comisión de Seguridad y creemos que es muy importante. De hecho, tenemos 31 proyectos en la agenda de seguridad, 23 ya son leyes. O sea, ha habido un impulso muy importante en esta administración, en un trabajo ejecutivo y legislativo para sacar adelante la agenda de seguridad y ahí también creemos que la profesionalización de las policías es clave. ¿Ah? Y también la creación de la policía de frontera, que también es un tema sensible. Chile tiene 3.390 sitios porosos eh, de nuestra frontera en la que hay migración, hay un proceso migratorio y también hay instalación del crimen organizado. Y ese también es un tema que nos planteó me tocó ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también, me lo planteó también la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú, de la Asamblea Nacional Peruana, y también la presidenta del Perú. Están muy preocupados por la instalación del crimen organizado en determinadas zonas geográficas que permite justamente que aprovechan la porosidad de nuestra frontera. Entonces, es un tema que hay que tener el debido cuidado. Yo le quiero pedir en su calidad de comisionado, y le voy a entregar los antecedentes, y se los voy a entregar formalmente, para los efectos de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haga cargo de una denuncia que hemos hecho desde noviembre del año pasado y pareciera no importarle a nadie. 17.000 niños chilenos saliendo de nuestras fronteras en dirección a México, eh, 17.000 niños chilenos que han pasado por el Darién, 17.000 niños chilenos que han estado expuestos a situaciones muy complejas de trata de personas, trata de tráfico de órganos, crimen organizado. Solo en el mes de enero, y puede ratificar lo que estoy señalando el propio Tomás Pascual, solo en el mes de enero 400 niños chilenos pasaron por el Darién. 400 niños chilenos en un mes. Entonces, hemos levantado este tema, que también hizo relación con los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El promedio de edad es de 12 años. La cantidad de niños menores de 12 es tremenda. Y alguien podrá sostener que, bueno, son niños, hijos de padre o madre haitiano, hijos de padre venezolano. No, no, no. Son chilenos. Nacieron en Chile y necesitan toda la protección del Estado. Y estamos frente a una desprotección absoluta del Estado. Tenemos los oficios que ratifican las cifras que yo les he señalado, tanto del ACNUR, del gobierno panameño, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pareciera ser un tema invisible. Entonces, hemos hecho 5 puntos de prensa, no le importa a nadie, ni una cobertura, ni un medio llega. Eh, entonces, hicimos una denuncia formal ante la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez empezó a tomar carta en el asunto, al Ministerio del Interior, que comenzó a señalar que efectivamente había un problema, pero un tema que no es público, y por otra parte, la Cancillería, que lo que ha instalado básicamente es una alerta consular, y ya tenemos 600 alertas consulares en tan solo 3 meses. Entonces estamos hablando de una situación crítica. De hecho, hay niños chilenos que han quedado sin padre y sin madre porque murieron en el trayecto del Darién. Entonces, estamos hablando de una situación crítica y que parece que nadie escuchar. Entonces, yo quiero pedirle formalmente, voy a entregarle todos los antecedentes ahora, la copia de los oficios, y le voy a hacer una presentación formal a la Comisión Interamericana para que nombre un relator especial
para los efectos de poder hacerle seguimiento a este caso que nos parece dramático. Y finalmente, en materia migratoria, hay que ser muy cuidadoso de no criminalizar los procesos migratorios, nosotros lo hemos señalado, pero también hay que tener la suficiente y la necesidad de establecer una migración ordenada, segura y regular, conforme a las normas internacionales, y ahí creemos sin lugar a dudas que tenemos una situación que tenemos que atender. En materia, tuvimos ayer al Comité de Prevención de la Tortura, estuvimos con ellos recibiendo su tercer informe, eh, y efectivamente hoy día hay 88.000 capacitaciones en carabineros para los efectos, y también fue un tema planteado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se están empezando a generar buenas prácticas, pero es importante que eso se consolide con una política. Y ahí estaba la general Sosa, que está a cargo justamente de la División de Derechos Humanos, que espero que se haya juntado con ella, porque yo creo que es muy relevante aquello. Yo quisiera dejar abierta la palabra a la senadora y al senador, si quisieran hacer uso de la palabra. Senadora, sí, adelante. Sí, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fabiola Campillay, yo creo que ustedes a lo mejor han oído hablar de mí. Yo soy víctima de violación a los derechos humanos acá en Chile durante el estallido. Con respecto a la agenda, a la agenda de reparación, decirles que no se ha estado cumpliendo. Ayudando a nuestras víctimas, a nuestros compañeros. Hoy en día se les da una pensión de miseria que alcanza al máximo de 207.000 pesos, con lo cual una persona que tuvo un daño tremendo, como es, por ejemplo, Mario Acuña, que hoy está postrado, que jamás va a volver a ser la misma persona que era antes, porque no se va a poder parar de su cama, porque tiene daños tremendos, no alcanza. No ha habido de reparación y así sucede con la mayoría de nuestros compañeros, que son más de 500 víctimas en solamente trauma ocular y más de 1.000 víctimas a nivel nacional de violencia estatal. Hay algunos que están en juicios, los cuales han sido penas bajas. No hemos logrado penas altas y quisiéramos saber cuáles fueron las recomendaciones de ustedes con respecto a la reparación integral a las víctimas. Les podemos hacer llegar información sobre lo que está ocurriendo, y si es que podemos tener también a la misma vez alguna reunión para poder nosotros informarnos más sobre esas recomendaciones y también informarles a ustedes lo que está ocurriendo hoy. Nos sentimos totalmente abandonados cuando se nos cuestiona hasta la pensión, porque se suponía que las pensiones de gracia eran pensiones que los nombres no tenían por qué haber salido a la luz, porque aquí son datos personales que fueron violados de alguna u otra manera, porque salieron a la luz con nombres completos y RUT de las víctimas. Entonces aquí no se ha estado haciendo bien el trabajo y nosotros estamos realmente preocupados porque no sabemos si alguna vez vamos a tener esa reparación integral que necesitamos. Y se lo digo porque también las personas que hoy se encuentran con penas privados de libertad por haber violado los derechos humanos están teniendo beneficios, los cuales ni siquiera un año ha pasado ya que están presos, y lamentablemente son beneficios que ni siquiera no hemos enterado, sino que hasta que prácticamente se les pilla, nada más.
Con respecto a eso, con respecto al tema de la profesionalización de las policías, yo creo que más que una profesionalización, necesitamos una reformación, la cual les enseñe lo que es derechos humanos, porque eso jamás lo vimos durante el estallido. Ellos salieron a matar, a herir, porque una lacrimógena en la cabeza mató a uno de nuestros compañeros, don Cristian Valdebenito, en la calle Carabineros de Chile en Dignidad. Y de esas mismas lacrimógenas lanzadas por carabina lanzagases es la que me golpeó a mí y me dejó ciega y casi haberme ido de este mundo. Entonces quisiéramos de verdad poder entregarle muchos antecedentes que tenemos. Yo había estado trabajando en esta mesa de reparación, pero hoy en día creo no hay nada. Entonces tenemos los antecedentes, tenemos la información y queremos ver la posibilidad de poder entregárselos y de también poder tener esta reunión para poder informarnos más sobre todos estos temas. Muchas gracias. Comisionado. Diputada, adelante. Voy a ocupar su micrófono, comisionado, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por recibirnos. Entiendo estuvo el comisionado en en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, de no haber sabido aquello, hubiésemos estado allá, pero nos parece bien también estar en este espacio que es el Senado, donde también se toman decisiones importantes como Cámara Revisora y también hacer seguimiento un poco de algunos proyectos que a nosotros nos interesan. Principalmente respecto de lo que es el tema de libertad de expresión y en particular respecto a este proyecto de ley de protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones. En contexto del estallido social, puede ser que nuestro país en democracia haya tenido las mayores violaciones a los derechos humanos de personas trabajadoras de las comunicaciones, con especial también atención hacia lo que fueron las mujeres dentro del trabajo de las comunicaciones. Esto lo tuvimos en una oportunidad en conversación también con también el propio Pedro Vaca, en su momento con el relator, con el Colegio de Periodistas. Nos acompaña en estos momentos la presidenta nacional, Rocío Alorda, también. Y pudimos detectar 400 agresiones a periodistas y trabajadores de las comunicaciones durante ese periodo y pandemia. Esto lleva a que podamos trabajar de conjunto con UNESCO, un proyecto de protección que es una ley modelo que está avanzando, ya lo tenemos acá en esta comisión. Lamento que se vaya el senador de la presidencia, pero esperamos que, de hecho, la senadora Campillay suscribió también en el momento patrocinar este proyecto cuando llegara acá a la Cámara, al Senado, por lo tanto creo que nos va a facilitar las cosas. Lo importante de esto es entregar un poco la mirada que tenemos sobre lo que sucede hoy día en nuestro país en materia de libertad de expresión. Los rankings que ustedes mismos han entregado no son buenos. Tenemos una alta concentración de medios de comunicación en espacios de poder de nuestro país donde no se hace efectivo el pluralismo informativo. Eso es un diagnóstico que lleva más de 20, 30 años. Es algo que efectivamente lesiona la democracia y que pone en riesgo también la libertad de expresión, que precisamente es el tema que hoy día nos convocaba, al menos en la tabla que yo vi. Sin embargo, todos estos otros proyectos que usted ha mencionado, como la ley Nain Retamal, la ley de protesta, me imagino que es la ley antibarricadas también, no sé, la idea también de cómo se ha dado el debate público en Chile respecto de la seguridad pública, de cómo también los medios se están abordando el tema de la seguridad pública y la sensación de inseguridad. Creo que también es relevante poder hacerle un seguimiento en función de cómo aportamos desde lo político, desde lo legislativo y también cómo recae finalmente en quiénes son las audiencias y quiénes son los que consumen la información, entendiendo que se generan también altas sensaciones que producen propiamente grupos
de poder, grupos económicos respecto de lo que, lo que significa la seguridad. Yo no vengo a desconocer acá, presidente, lo que es el tema de seguridad en nuestro país. Eso ya está absolutamente em, hay varias reflexiones al respecto y también una agenda legislativa bastante concentrada en esa materia, pero sí creo que es necesario volver a insistirle a nuestro país las recomendaciones que ustedes han realizado de manera constante en materia de libertad de expresión. No tenemos avance más que esta ley de protección a la fecha, además es una moción parlamentaria con patrocinio del Ejecutivo, ¿ya? Pero no tenemos ningún otro tipo de iniciativa legislativa o política pública que avance hacia el pluralismo informativo, a la protección de periodistas, a mejorar un sistema o tener un sistema de medios públicos, robustecer el medio público que hoy día tenemos. Entonces creo que es necesario reiterar las recomendaciones que ustedes ya han realizado por su intermedio, presidente, también para que el Ejecutivo tome nota y que pueda poner en primer orden también este tema que para nosotros es importante, el tema de los medios y principalmente la protección a quienes hoy día llevan la información y cumplen este rol social en Chile, más allá de las violaciones que evidentemente sufrieron y que todavía están en las causas judiciales, sin ningún tipo de avance desde el Ministerio Público con la reparación o con la causa por una parte, pero también con la reparación a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en contexto de cobertura informativa. Eso, presidente, solamente reiterar las recomendaciones al Estado. Muchas gracias, diputada. Si quiere agregar algo más, comisionado, le pido, sí, que la denuncia que le vamos a formular, que van a estar los oficios pertinentes, por favor, y vamos a mandar un oficio formal, en todo caso, por parte de esta comisión, pero que en definitiva estas materias hay un acompañamiento y una investigación respecto de la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, pues se lo pido encarecidamente. Sí, mire, incluso de eso en un punto fundamental, una expresión al respecto de lo que me ha dicho el senador Chabrán. Quiero agradecer este intercambio. Me parece que la Comisión Interamericana está en disposición de poder hacer un intercambio virtuoso de comunicaciones para acompañar tanto el proyecto de ley del que nos habló la diputada como un proyecto de reparación integral. Es muy importante que se avancen en los temas que puedan superar, digamos, lo digo en un sentido positivo, lo que ha causado la pensión de gracia ante graves violaciones a derechos humanos y que no se compadece, digamos, de un sistema de reparación integral. Entonces, ahí está la comisión, lo vamos a dejar en constancia, queremos tener un acercamiento, queremos tener un diálogo dentro de la pluralidad parlamentaria. Y de la denuncia que está diciendo, usted le comparto porque es un sentir digamos, quizá uso una expresión y un verbo fuerte, me simbra, porque estamos escuchando a los estados con una negativa reiterada a reconocer el ius soli y además en un contexto donde la patria está siendo un fenómeno y una condición jurídica inadmisible, Perdón, de hecho fue inadmisible. también planteado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Sí. Unidas el tema de la patria, porque efectivamente tenemos una dificultad y si bien logramos, yo fui uno de los impulsores durante el gobierno de la presidenta Bachelet en asegurar las coberturas justamente a derechos fundamentales de las personas migrantes y a servicios básicos, creemos que todavía se nos ha planteado que todavía hay vacíos Sí. que impiden justamente la inscripción en nuestro país de personas transeúntes que deben ser inscritas, de acuerdo al Ius Soli, como chilenos, como nacionales del país donde nacen. Entonces, ese es un tema que nos preocupa y básicamente ese es un tema que se va a levantar con mucha fuerza, yo espero también de la División de Derechos Humanos, porque creemos que es un tema fundamental. Sí, y además de todo fundamental es también de saludar que el Estado asuma que no hay una respuesta de estrategia violatoria de derechos ante la migración como una defensa de un temor que se le tiene, sino una política pública. Porque la patria como estrategia y no reconocimiento de nacionalidad, pues es una cosa que estamos viendo con mayor, eh, desgraciadamente, en aumento. Y entonces conocer que el Estado chileno tiene esta convicción de hablar de los niños y niñas chilenos, a los nacidos y nacidas en territorio, es muy importante y vamos a
acompañar y a recibir esta denuncia que nos está presentando, senador. Sí, sí, con muchísimo gusto. Ujú. Quiero agradecerle por su visita y quiero aprovechar justamente esta instancia para un broche de oro de la presencia suya para presentar mi renuncia formal a la presidencia de la comisión. Vamos a tener en la sesión siguiente, ordinaria, la elección de la presidenta. Nosotros vamos a cumplir el compromiso que está planteado desde el punto de vista de las presidencias de las comisiones. Le va a corresponder a la senadora Campillay asumir la presidencia en la próxima sesión ordinaria. Esta es una sesión extraordinaria, por eso no es posible hacerlo en el día de hoy. Y por supuesto, lo importante, lo relevante es cómo somos capaces de manera transversal de ocuparnos de la promoción y protección de los derechos fundamentales. Y cuando yo hablo de los derechos fundamentales, nos preocupamos de los derechos fundamentales de todos y cada uno, también de las personas enfermas privadas de libertad, de las mujeres embarazadas privadas de libertad, de aquellos que hoy día, las personas migrantes, de las personas refugiadas, de aquellos refugiados en que el Estado de Chile no es capaz de protegerlos y finalmente son asesinados, de cómo también se vulneran los derechos fundamentales también en zonas donde hay violencia, pero donde no podemos normalizar los estados de excepción y hay que buscar fórmulas que nos permitan justamente compatibilizar la promoción y protección de los derechos fundamentales de todos, también de las pequeñas comunidades mapuches que viven en la macrozona sur y que viven también la violencia. Eh, eh, entonces, acá se trata de cómo somos capaces de entender que los derechos humanos nos pertenecen a todos. Eh, y cómo también eh, el nunca más con mayúscula debe escribirse. Y eso también es una tarea de todos, de los distintos sectores políticos. Yo diría que este año fue un año particularmente relevante porque se conmemoraron los 50 años del 11 de septiembre del 73. Yo eh, tenía un año, la senadora Campillay tampoco había nacido, mucho más joven incluso que yo. El senador Kuchner era el único senador que tenía conciencia en aquel entonces, pero él nunca, y harta, pero él nunca más se escribía con mayúscula, porque yo creo que cuando los países llegan a los quiebres institucionales, cuando quiebra su institucionalidad, cuando quiebra su democracia, es porque la política fracasó. Y creemos que es muy importante esa tarea. Serán otros los que conduzcan la comisión a partir de la sesión siguiente. Yo le deseo también éxito a la senadora Campillay en ese objetivo. Y por supuesto a entender que el país lo tenemos que construir entre todos. El país lo construimos entre todos. Entonces, podemos tener divergencias, tenemos diferencias, pero entender que la política debe ser un instrumento al servicio de las personas es, creo yo, la esencia más profunda de lo que hacemos. Y más allá de nuestras diferencias ideológicas, el tema de la promoción y el respeto a los derechos fundamentales frente a los populismos de las derechas y las izquierdas que creen que pueden pisotear derechos fundamentales de unos y otros, creemos que le hacen mal a los países. Los populismos le hacen mal a las democracias. Los populismos le hacen mal al respeto y la promoción de los derechos fundamentales. Y ha sido un año particularmente intenso, eh, que tuvimos puntos de encuentro, tuvimos también puntos de divergencia. Eso es parte del debate democrático y eso es parte también de la expresión de las distintas fuerzas políticas que representan eh, eh, visiones o como visiones distintas de la vida, pero en una materia en la que acá no hay diferencia, en cómo somos capaces de trabajar juntos para promover y proteger los derechos fundamentales. Yo diría que eso es un compromiso de todos nosotros y acá también los estados tienen que estar a la altura. A mí me gustaría también que en materia de derechos fundamentales se pusiera también sobre la mesa las 17.000 garantías de oportunidad vencidas en cáncer, los 2.800.000 chilenos que siguen esperando por una atención digna de salud, las
900.000 viviendas que están en ausencia en nuestro plan habitacional. Yo vengo llegando la mañana de levantar una vivienda en zonas de siniestro. El Estado no llega. Me decían, usted es el primero que llega. Y yo he estado recorriendo todos y cada uno de los sectores de las zonas de siniestro. El Estado todavía no llega. No llega. Y han pasado largas semanas desde que ocurrió el incendio. O sea, si eso no es vulneración de los derechos fundamentales, 4 personas viendo en una carpa minúscula, el niño yendo al colegio desde una carpa. Si eso no es que el Estado está vulnerando sus derechos fundamentales, bueno, entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, cuando hablamos de violación de los derechos fundamentales, no estamos hablando solamente de los temas conceptuales, los temas que están en la agenda de siempre, que son importantes, por supuesto, los temas de las minorías sexuales, los temas de todas las minorías, pero también es relevante este grueso orificio del Estado de Chile en términos de la protección de los derechos fundamentales en materia de vivienda, en materia de salud. Y yo lo quiero plantear también con mucha fuerza porque podemos entusiasmarnos en nuestra propia visión y creer que hay una sola categoría de derechos fundamentales. No, hoy día las categorías de los derechos fundamentales van en aumento. De hecho, los temas que hacen relación con acceso a información, el derecho a contar con Internet, también es una grave infracción a derechos fundamentales que pone a las personas en brecha. Entonces yo quería aprovechar la presencia suya para manifestar justamente esta renuncia a la presidencia de la comisión. Vamos a proceder la próxima sesión a la elección y por supuesto vamos a cumplir los acuerdos, más allá de las mayorías que se constituyen en cada una de las comisiones, porque eso es lo que corresponde. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo la presencia, esta sesión se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.